Hola a todos, soy Maya Pixelskaya y con motivo del estreno de Gamers, Mujeres que se la juegan, vengo a hablaros de las mujeres que han marcado el mundo del videojuego a lo largo de su historia. Tranquilo, antes de que cierres este vídeo porque ya estás harto del típico tema de la mujer en los videojuegos, ser mujer en los videojuegos, etcétera, etcétera, párate a pensar conmigo. ¿Desde cuándo importa tu género para jugar? Yo te lo explico. Si ya tienes cierta edad y jugabas a videojuegos en los 90 o antes, esto que voy a decir no te va a sorprender nada, pero si eres más joven, quizás sí. En aquel tiempo, la división entre juegos para chicos y juegos para chicas no es que fuera borrosa, es que no existía. Podías ir a una juguetería y encontrar los juguetes divididos entre un pasillo rosa y un pasillo azul, pero los videojuegos se escapaban de esta diferenciación. Era algo así. ¿Te gustan las Barbies? Niña. ¿Te gustan los Power Rangers? Niño. ¿Te gusta Super Mario? Gamer. Porque al principio no eran productos comerciales con un público objetivo, sino experimentos en un campo totalmente novedoso, el de la informática. A comienzos de la década de los 60 se sucedieron varios de estos experimentos, como el considerado primer videojuego de ordenador, Space War, programado por Steve Russell en 1962. Prácticamente a la par entra en escena la primera mujer diseñadora de videojuegos y la primera persona en diseñar un videojuego narrativo de la historia, Mabel Addis. Nacida en 1912, nada en la trayectoria de Mabel podía predecir que se terminaría dedicando a esto. Se licenció en Historia Antigua y Psicología y se dedicó a la docencia, y tras casi 30 años de prestigiosa carrera en las aulas, llamó a su puerta IBM con un encargo muy especial. Se trataba de elaborar un software educativo sobre historia, algo totalmente nuevo, y lo que hizo Mabel fue más allá. Junto al programador William McKay diseñó un videojuego de estrategia ambientado en la ciudad sumeria de Lagash en el año 3500 a.C., The Sumerian Game. El juego te va dando informes sobre el estado de la ciudad para que tú organices el reparto del grano para alimentar a la población o para sembrar la siguiente cosecha. Y poco a poco se va complicando con manufactura, comercio y expansión territorial. Todo esto solo a través de texto, claro, y sin monitor, era con una impresora. Lo que diferenció The Sumerian Game de otros proyectos similares es el hecho de que Mabel Addis lo diseñó pensando en sus alumnos, que eran niños de 11 años. Así que introdujo elementos narrativos muy divertidos, como por ejemplo un asistente que te entrega los informes con mucha grandilocuencia y ocurrencias inesperadas como una plaga de ratones si almacenas demasiado grano. Mabel además hizo la primera remasterización de la historia. 2 años después de crear The Sumerian Game, diseñó una versión mejorada que hacía mayor énfasis en la narración a través de clips de audio reproducidos sobre diapositivas. Así es, el juego tenía las primeras cinemáticas. Kojima le debe mucho a Mabel. Pero la historia de The Sumerian Game no terminó ahí, en un aula de 30 alumnos. En 1968 se creó una nueva versión rebautizada como Hammurabi, y esta fue portada a otras plataformas a lo largo de los años, gozando de un enorme reconocimiento. Los videojuegos rápidamente dejaron de ser experimentos técnicos y pasaron a ser productos de consumo, pero tal y como decíamos al principio, no se dividieron por géneros, porque en los inicios del videojuego importaba mucho más dónde jugaba la persona que quién jugaba. ¿Os suena el nombre de la súper conocida desarrolladora Atari? En los años 70 tenía 2 departamentos, uno para hacer juegos de máquinas de arcade y otro para hacer juegos para consolas domésticas como la Atari 2600 y la Atari 800. Las máquinas de arcade estaban más enfocadas a los adultos y las consolas a las familias con niños, pero en realidad es difícil asignarle una edad y mucho menos un género a juegos como Pong o Space Invaders. Por supuesto, en esta primera época de profesionalización de la creación de videojuegos hubo mujeres pioneras en Atari. Una de ellas fue Carol Shaw. Su título más famoso fue River Raid, publicado en 1982 para Atari y que vendió más de 1 millón de copias. Como curiosidad, Carol Shaw también fue pionera en ser censurada. River Raid fue prohibido a menores en Alemania Occidental por su terrible contenido violento, así que sacad a los niños de la habitación y juzgad por vosotros mismos. Ya hemos dicho que Atari tenía 2 departamentos, el de consolas domésticas, donde brilló Carol Shaw, y el de máquinas de arcade, donde se dejaban la paga niños de todo el mundo y algunos adultos también. En 1980 llegó a este departamento la primera mujer, Donna Bailey, y ha pasado a la historia no solo por ser la primera creadora de un juego de arcade, sino porque este juego fue uno de los mayores éxitos comerciales de la década de los 80. Centipede, codiseñado junto a Ed Logg.
Centipede tuvo un éxito arrollador, posicionándose como uno de los 4 juegos de arcade que más recaudaron en 1982, junto a Pac-Man, Miss Pac-Man y Donkey Kong. Ahí es nada. Un estudio de 1982 estimó que el 50% de los jugadores de Centipede eran mujeres, pero no os vayáis a creer que esto era excepcional tampoco, porque en el caso de Pac-Man éramos un 60%. Nos encontramos en la edad de oro del videojuego. En Navidad Atari lanza el que será el bombazo de la década, el videojuego de E.T. Como ya sabéis, salió súper bien. Por una serie de malas decisiones, Atari sacó a la venta un juego tan malo que tuvo que enterrar en el desierto parte de su stock. Fue tal el desastre que es considerado por muchos como el detonante de la crisis del videojuego, cuya burbuja estalló en 1983. De esta crisis, como es obvio, se acabó saliendo, y la compañía que volvió a dar credibilidad a la industria fue Nintendo con su NES, y más concretamente Nintendo América con este invento revolucionario. Un simple sello de calidad que se sigue usando hoy día y que garantizaba a la gente que no se iba a llevar cualquier basura a casa. Volviendo al tema de la separación por géneros en el mundo del videojuego, como habréis visto hasta ahora no existía. Pues ahora es cuando la cosa se empieza a torcer. En los 90 la industria del videojuego empieza a salir de la crisis, pero cuando se empieza a salir de una crisis siempre falta una cosa fundamental: el dinero. Así que ya no puedes ponerte a sacar juegos a lo loco para todo el mundo, tienes que tener muy claro para quién es tu producto y quién te lo va a comprar. Asistimos entonces a los primeros estudios de mercado, en los que se observó que en ese momento jugaban algo más los hombres que las mujeres. Y ya sabéis hacia dónde va esto: los mega testosteronados años 90 y principios de los 2000. Si diriges toda tu publicidad a los hombres de forma tan agresiva durante 15 años, lo que consigues es alejar a las mujeres. Lo que ahora es ser una chica gamer super guay, entonces era ser la niña rara. A base de incluir testosterona en cada byte y con un público casi exclusivamente masculino, el dinero volvió a fluir a las arcas de las compañías de videojuegos. Y entonces al fin se plantearon una cosa: ¿por qué estamos ignorando al 50% de la población? ¿Podremos hacer que las mujeres a las que nosotros mismos hemos excluido vuelvan a sentirse bienvenidas en este mundillo y ya de paso gasten dinero? Y aquí empiezan los oscuros años 2000. Bueno, oscuros, lo que se dice oscuros no eran rosa chillón. Las mujeres teníamos hasta nuestra propia revista oficial de Nintendo para enterarnos de lo que nos gusta, es decir, el color rosa, un juego de cocinar y uno de ser madre. Y por supuesto los videojuegos para chicas empezaron a tener sus propios códigos y señalizaciones por género, como el pasillo de los juguetes. Hoy día podemos decir, por suerte, que esa diferenciación tan exagerada y absurda ya no existe. Las mujeres conforman prácticamente el 50% del total de jugadores sin necesidad de que les indiquen si un juego es exclusivamente para ellas, y lo más importante, las mujeres siguen diseñando, escribiendo y programando videojuegos, cada día más. Por ejemplo, si os digo el nombre de Kim Swift, quizás no os suene, pero ¿y si digo Portal? Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. En 2005, Kim y algunos de sus compañeros del último año en el Instituto de Tecnología DigiPen desarrollaron un juego de puzzles y plataformas basado en un sistema de portales llamado Narvacular Drop. La compañía Valve se interesó por el proyecto y les contrató a todos, y lo demás ya es historia. Kim Swift lideró el proyecto y Portal está considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Está incluso expuesto en el MoMA de Nueva York. Otro título conocido por todos con una importante mujer detrás es la franquicia Halo. En 2007, el hasta entonces desarrollador de estos juegos, Bungie, se separó de Microsoft y muchos consideraron que había que buscar una nueva compañía externa para seguir con la saga. Pero la directora general de Microsoft Game Studios, Bonnie Ross, encabezó un nuevo estudio subsidiario, 343 Industries, para tomar las riendas de este buque insignia de Xbox. La visión y la pasión por la franquicia de Bonnie Ross convencieron incluso a miembros de Bungie que se unieron a 343 Industries para seguir trabajando en la saga. La primera entrega fruto de este nuevo rumbo fue Halo 4, que alcanzó los 220 millones de dólares en ventas en el primer día. Bonnie Ross además ha hecho importantes aportaciones a la diversidad en la industria del videojuego, incentivando la contratación de mujeres para que las futuras desarrolladoras tengan modelos y referentes en los que verse reflejadas. Con el paso de los años hemos sido testigos de la profesionalización de un nuevo campo dentro del mundo del videojuego, el de la competición. Ojo, digo profesionalización porque existir
ha existido siempre. Prueba de ello es Doris Self, una de las primeras jugadoras competitivas que batió el récord de la recreativa de Q*bert en 1983 y que siguió jugando hasta el final de su vida. Más recientemente podemos destacar nombres como el de Kim Geguri Seyeon, la primera jugadora femenina de la Overwatch League. Su ascenso no estuvo exento de polémica. Su puntería era considerada por algunos como inhumana y fue repetidamente acusada por otros jugadores de usar cheats en torneos. Cuando se demostró que no era así, muchos de ellos abandonaron sus equipos y la escena competitiva para siempre. Adiós. Como veis, la historia de las mujeres en el mundo del videojuego, ya sea como creadoras o como consumidoras, no ha estado exenta de altibajos y consolas de color rosa chillón, pero hemos formado parte integral de esta industria desde el primer día. Me he dejado en el tintero cientos de nombres de mujeres increíbles que han formado parte y siguen haciendo avanzar al videojuego como producto de entretenimiento, cultural, educativo y artístico. Pero por suerte, esto no acaba con este vídeo. Te animo a que no te pierdas Gamers, mujeres que se la juegan en Prime Video para conocer algunos de los nombres que más suenan hoy día en el mundo del gaming.